Muy buenas noches para todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos acompañan a través de estos medios electrónicos en el estudio de la Palabra del Señor. Quiero extender para todos un caluroso saludo, deseando que la paz del Señor reine en sus corazones y que su santísima palabra sea como una semilla, la cual pueda llegar a sus vidas como a un terreno fértil, que pueda nacer, crecer y llevar frutos para vida eterna. Amén. En esta noche vamos a entrar en el estudio de la Palabra del Señor con un tema titulado Un refugio seguro. Y para ello vamos a tomar el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresurará. Amén. Hermanos, la palabra del Señor siempre nos da esa respuesta que nosotros necesitamos. La palabra del Señor siempre nos ofrece esa medicina para aquella enfermedad incurable. Y en este momento, la palabra del Señor es como un manantial que nos brinda agua fresca para esa sed que nos está consumiendo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 11, nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, verso 11. Dice así la palabra del Señor: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El profeta Isaías había presentado esta profecía sobre esa piedra que el Señor colocaría en Sión, esa piedra que sería cabeza del ángulo. Y acá la palabra del Señor nos está diciendo, ¿quién es esa piedra? Esa piedra es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra. Cristo Jesús es la roca. Cristo Jesús es ese fundamento seguro en quien solamente en Él podemos tener seguridad. Solamente en Él podemos tener confianza. Solamente en Él podemos tener fortaleza, firmeza y solidez. Hay una experiencia, hermanos, que nos presenta la palabra del Señor, una historia maravillosa, y la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 28. Capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 19. Acompáñame en la lectura de la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, pues no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto por cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que yo voy,
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Amén. Qué experiencia tan maravillosa que el Señor le permitió vivir al patriarca Jacob. Hermanos, cuando él viajaba en medio de su tristeza, en medio de su desesperación, en medio de su tribulación, de su preocupación que embargaba su vida y su corazón, entonces allí apareció el Señor para brindarle consuelo y para brindarle paz. Hermanos, Jesús fue esa piedra que Jacob encontró en aquel paraje para descansar en ella. Fue esa piedra que le brindó descanso, que le brindó refugio, que le brindó seguridad, que le brindó fortaleza. Fue esa piedra que le brindó paz, que le brindó perdón, que le brindó confianza, valor y fortaleza para continuar en el camino. Hermanos, antes de llegar a aquel lugar, Jacob venía con un espíritu atribulado y angustiado, con una conciencia acusada por su pecado, por el engaño y la mentira con la que había engañado a su hermano. Y no solo a su hermano, sino también a su padre. Su conciencia estaba intranquila. Y en medio de esta situación, en medio de esta difícil complicación en la que él se encontraba, entonces el Señor apareció en su vida para brindarle descanso. Mientras caminaba, mientras avanzaba en aquel camino polvoriento, pedregoso, cruento y difícil, cansado, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional y espiritual, como decíamos, con su conciencia acusada por su pecado. El Señor en su misericordia, en su gran bondad, en su gran amor, entonces aparece en su camino. Y él nunca se imaginó, por eso dice el versículo, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, pues no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando él llega a este lugar y decide descansar y reposar allí, nunca se imaginó que el Señor estaría allí con él, que esa piedra en la cual recostaría su cabeza simbolizaba a Cristo Jesús, esa piedra que le daría fortaleza, esa piedra que le daría solidez, firmeza y determinación, esa piedra que le brindaría confianza, esa piedra que al recostarse en ella, entonces podría descansar no solo de su cansancio físico, sino de su cansancio emocional y espiritual que lo atormentaba en ese momento. Lo más difícil para él era saber que tenía que salir huyendo de la casa de su padre, abandonar a su padre, a su madre, por haber engañado a su hermano, que tenía que pagar el precio de su engaño, el precio de su pecado. Y por medio de esa atribulada y desesperada situación, entonces el Señor aparece en su vida. Es en medio de la dificultad, es en medio del problema donde Dios puede actuar. Es la necesidad más grande del hombre, la oportunidad más grande para Dios. Y es allí, en medio de aquella dificultad, de aquel problema que oprimía su vida, que oprimía su espíritu, donde el Señor aparece en su vida. En medio de su cansancio, entonces se encuentra aquella piedra para descansar, aquella piedra donde podía recostar su cabeza. Pero lejos imaginaba que era la piedra que simbolizaba a Jesús, el único que podría brindarle descanso, porque solo en Cristo Jesús podemos hallar paz, porque solamente Cristo Jesús nos puede brindar perdón. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, el verso 1, y dice la palabra del Señor, santificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es por medio de Jesús que podemos tener paz. Solamente es por medio de Jesús que podemos hallar tranquilidad, que podemos hallar reposo, que podemos hallar sosiego a nuestro espíritu atribulado,
a nuestra conciencia acusada por los problemas, por las dificultades que nos han generado aquellos errores y aquellos pecados que hemos cometido. Hermanos, tal vez muchos de nosotros estemos hoy viviendo una situación similar a la de Jacob. Tal vez muchos estemos huyendo de un pasado que nos persigue con sed de venganza. Tal vez muchos estemos huyendo de un pasado cuyos errores nos amenazan constantemente con destruirnos. Así como Jacob sentía la amenaza constante de su hermano. Y su conciencia le acusaba y le decía, engañaste a tu hermano. Y él te busca para vengarse de ti. Él te busca para matarte, para destruirte. Muchos de nosotros, tal vez ese pasado todos los días nos está golpeando nuestra conciencia, está golpeando nuestro corazón, no nos deja en paz. Y lo más terrible, las consecuencias de los errores del pasado son las que en el presente reviven esa situación que un día vivimos, que un día enfrentamos, esos errores que un día cometimos. Pero es allí, queridos hermanos, donde Cristo Jesús, en su bondad, en su amor y en su misericordia, hoy nos hace una invitación maravillosa a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 28 en adelante. Y el Señor nos dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 11, versículo 28 en adelante. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, tú que estás atribulado, tú que llevas una carga que te está aplastando, esa carga de las consecuencias de tus errores en el pasado. Hoy Cristo Jesús las quiere quitar de tus hombros. Y te dice, quiero ayudarte con esa carga, quiero quitarte esa carga que te está aplastando, que te está oprimiendo, que te está hundiendo cada vez más en la desesperación. Te quiero ayudar con ese problema. Si tú vienes a mí, Cristo Jesús hoy nos dice, si tú vienes a mí, yo te voy a brindar paz. Porque solo en mí puedes hallar paz, porque solo en mí puedes hallar perdón. Solo en Cristo Jesús, hermanos, podemos hallar la verdadera paz. Porque el sentir que hemos sido perdonados, el sentir que hemos sido liberados de esa situación, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado, independientemente de cuál haya sido aquel error que hayas cometido y que hoy te esté atormentando, ve a Jesús y dile, aquí estoy, Señor. Estoy delante de ti, completamente incapaz. No tengo cómo solucionar mi problema. No encuentro salida, Señor. Solamente tú puedes darme paz. Solamente tú puedes darme salida y por eso vengo ante ti. Y cuando vamos a Jesús, Jesús está dispuesto a auxiliarnos, hermanos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, Jesús presentó una parábola maravillosa. Una parábola que nos brinda fuerza, valor y fortaleza, hermanos. Y es la parábola tan conocida, la parábola del hijo pródigo. Y entonces la parábola dice de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Pero no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos los bienes que había conseguido de su padre, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no se le permitía. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta y alegrémonos por él. Hermanos, Cristo Jesús presentó esta parábola para ilustrar el gran amor que nuestro Padre Celestial tiene para con nosotros, pues nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para morir en la cruz y rescatarnos del pecado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de esta parábola también ilustró el gran amor que Él tiene hacia nosotros, hermanos. Así como el Hijo pródigo, nosotros también, tal vez un día, decidimos abandonar al Señor. Decidimos apartarnos del Señor. Decidimos cometer errores que tal vez hoy quisiéramos devolver el pasado para que esos errores no se cometieran. Para que esos errores no se vean reflejados hoy en trágicas y terribles consecuencias en nuestras vidas. Pero triste y desafortunadamente, el hombre es esclavo de un pasado que no puede redimir. Pero es dueño de un presente que puede vivir bien si así lo desea, y es ajeno a un futuro que no sabe si vendrá. Entonces, queridos y apreciados hermanos y amigos que me escuchan, Cristo Jesús quiere perdonarnos. Cristo Jesús quiere brindarnos paz. Cristo Jesús quiere aceptarnos nuevamente en su hogar. Así como ese padre estuvo dispuesto a olvidar el pasado de su hijo, estuvo dispuesto a recibirle nuevamente en su hogar, estuvo dispuesto a quitarle aquellos harapos viejos, sucios y rasgados y vestirlo con ropas nuevas, a colocar un anillo en su dedo que lo identificaba como el príncipe, hijo legítimo del rey. Así Cristo Jesús hoy quiere darnos entrada al reino celestial y quiere vestirnos con su justicia, esa justicia resplandeciente. Quiere vestirnos, hermanos, con sus méritos benditos, con su gracia divina. Quiere limpiarnos con su sangre redentora. Quiere lavarnos de nuestros pecados para colocarnos ese manto de justicia y para colocarnos esa corona que nos identifica como hijos del Rey Celestial. Hermanos, pero nosotros hoy necesitamos rendirnos a Jesús. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer que hemos pecado, sentir dolor en nuestro corazón, arrepentirnos de todo corazón y ir a Jesús y confesar nuestro pecado. Confesar que hemos pecado. Si analizamos detenidamente, dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Él había planificado decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero si ustedes notan, solamente alcanzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. El padre no le permitió que completara lo que él había planificado decirle: hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué el Padre no le permitió que expresara eso? ¿Por qué el Padre no le permitió que expresara tales palabras? Porque sencillamente, hermanos, Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial no nos acepta en su reino como personas extrañas. Nos acepta como sus hijos legítimos. Porque salimos de sus manos, porque Él nos dio la vida y porque nos salvó, nos redimió con la sangre de su precioso Hijo. Por eso, en la parábola, el Padre no permitió a su Hijo que expresara estas palabras. Así es como Dios nos reconoce, hermanos, como sus hijos. Por lo tanto, hoy te digo, no sé cuál sea tu pasado,
No sé cuál sea la dificultad o la situación, el problema que en este momento estés enfrentando. Y posiblemente estás enfrentando un problema hoy que es la consecuencia de un error de ayer. No sé cuál sea, pero lo que sí te puedo asegurar es que Cristo Jesús te puede ayudar. Es que Cristo Jesús está dispuesto a auxiliarte. Es que Cristo Jesús está dispuesto a darte la mano, pero debes ir a Él. Debes ir a Él como aquel joven. Debes volver en sí. ¿Qué significa eso de volver en sí? Que ese muchacho estaba fuera de sí, estaba fuera de sus cabales, estaba loco. Había entrado en un camino de locura. Había cometido errores gravísimos. El versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Cuál fue la vida que llevó? Una vida disoluta, una vida inmoral, una vida degradada. Como popularmente se dice, creo que ese muchacho tocó fondo. Fue impresionante la vida que él llevó. Pero independientemente de lo que haya pasado en su vida, cuando su padre le vio a lo lejos, fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Misericordia es no darle a alguien lo que esa persona se merece. ¿Qué merecía ese muchacho? Merecía sencillamente el castigo más terrible. Pero su padre fue movido a misericordia. Y no pensó en castigarlo. Pensó en perdonarlo. Pensó en limpiar su vida, en limpiar su pasado. Y para limpiar su pasado, le quitó aquella ropa sucia y rasgada que traía y le colocó un vestido nuevo, un vestido limpio y anillo en su dedo. Hermanos, el padre no le preguntó, ¿y usted dónde estuvo? ¿Qué hizo el dinero que se llevó? ¿Qué hizo el dinero que yo puse en sus manos? ¿Con quién lo gastó? Mire, la vida que usted llevó no comenzó, como diríamos hoy, a restregarle su pasado. No, en ningún momento lo hizo. Sencillamente lo abrazó. Pero hay algo, hermanos, ¿por qué ese padre fue movido a misericordia? Porque aunque el muchacho venía lejos, el padre pudo reconocer y comprender la humillación del muchacho. Pudo comprender que ese joven, la vida le había dejado una gran lección. La vida le había enseñado su gran equivocación, su gran error que había cometido. Y por lo tanto venía arrepentido. ¿Por qué fue aceptado como fue aceptado en la casa de su padre? Porque venía arrepentido y porque confesó su pecado. Hermanos, no puede haber perdón si no hay confesión. Pero tampoco puede haber confesión si no hay arrepentimiento sincero. Y tampoco puede haber arrepentimiento si no hay reconocimiento de culpa. ¿Qué dice el verso 17? Volviendo en sí. Es decir, reflexionando y reconociendo su error. Entonces ahora, arrepentido, decidió volver a su padre para pedirle perdón. Eso es lo que tal vez hoy más necesitamos. Pedirle a Jesús que nos ayude a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos de todo corazón y con toda sinceridad de ellos, y a estar dispuestos a abandonarlos, hasta que no nos desliguemos, hermanos, de ese pasado. Porque lo más triste es que muchas veces, hermanos, hemos pecado, y a veces nos sentimos tristes y atribulados por las consecuencias que generan ese pecado del pasado, pero aún así queremos volver a cometer tales errores. Lo que más necesitamos hoy es pedirle al Señor que nos ayude para desligarnos de ese pasado, que rompa esas cadenas, que Cristo Jesús pueda romper esas cadenas, así como rompió las cadenas que ataban al apóstol Pedro a ese muro de la cárcel. Cristo Jesús hoy puede romper las cadenas que nos atan al muro del pecado, puede liberarnos de ese pasado, de ese pecado, de esa antigua vida, de esa vieja naturaleza y convertirnos en nuevas criaturas. Hermanos, Cristo Jesús hoy quiere obrar en tu vida y quiere obrar en mi vida. Porque Él es el único que puede compadecerse de nosotros, porque puede comprendernos, porque enfrentó
la situación que hoy nosotros enfrentamos. La inspiración hablando al respecto dice, aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no perdió nada de su naturaleza compasiva y misericordiosa. Hoy, el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy, las manos que fueron horadadas y que se extendieron para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo, dijo, no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. El Salvador había pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandona un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores escojan abandonarle. Él siempre lo sostendrá en todas nuestras pruebas. Tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas que nos oprimen. Nunca ahora está oculto para los ojos mortales. El oído de la fe puede oír su voz que dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas, he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, porque yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna, en ningún corazón, miradme a mí y vivid, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, Cristo Jesús es ese amante y compasivo Salvador que está dispuesto a recibirte como aquel Padre estuvo dispuesto a recibir a su Hijo. Cristo Jesús es esa piedra sobre la cual Jacob recostó su cabeza y tuvo el privilegio y la oportunidad de recibir aquel sueño maravilloso en el cual comprendió que Cristo Jesús es el puente que une el cielo con la tierra. Cristo Jesús es esa cuerda salvavidas. Cristo Jesús es el único que puede auxiliarte. Y eso lo comprendió Jacob. Por eso cuando despertó del sueño, entonces despertó en un nuevo hombre. Despertó renovado, despertó en paz, despertó en tranquilidad y continuó su camino con plena felicidad. Hermanos, hoy Cristo Jesús quiere aparecer en tu vida. Quiere darse lugar en tu vida, quiere abrirse paso en tu vida y quiere que tú te recuestes en Él, que descanses en Él, así como Jacob descansó en aquella piedra. Cristo Jesús también quiere que tú descanses en Él. Hoy te llama, hoy te invita y te dice, venid a mí, tú que estás cansado, tú que estás atribulado, tú que estás golpeado, tú que estás herido por las consecuencias del pecado. Yo quiero ayudarte, yo quiero auxiliarte. Querido hermano y amigo, en esta noche yo quiero decirte, Jesús te quiere ayudar, Jesús te quiere auxiliar, Jesús te quiere perdonar, Jesús te quiere dar paz. ¿Qué te detiene? ¿Qué te retiene allí? Yo te quiero invitar en esta noche. Ven a Jesús, dale tu vida, ábrele tu corazón. No te detengas más. No permitas que el enemigo siga reteniendo tu vida en medio de esa situación de dificultad, de problemas que tú no puedes solucionar. Y no sigas intentando tratar de darle solución a esas dificultades o a esos problemas que tú no puedes solucionar. Porque solamente Jesús
tiene una solución a cada problema, una salida a cada dificultad, una medicina a cada enfermedad y una respuesta para cada una de tus preguntas. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la paz que hoy tanto necesitas y que esta noche, antes de ir a descansar, puedas colocar tu vida en las manos y en los brazos de Jesús. Amén.